Hola José Ramón, Perfecto. bienvenido a Rendimiento Evolutivo. Muy buena, Manu. Ya tenía ganas de estar por aquí y después de tanto escuchar rendimiento evolutivo, que fue una de las cosas por la que te conocí a ti y me ha hecho aprender mucho sobre la bici. Bueno, pues genial, muchas gracias. Y a ver, me gustaría explicarle a la gente por qué estás tú en el podcast y además por qué creo que es tan importante que escuchen esta entrevista. Y es que creo que hay entrevistas de sobra a ciclistas o a deportistas profesionales de mucho éxito y muchísimo nivel, pero al final pues nunca tienen muchas veces nuestros condicionantes, ¿no? Nuestros determinantes, el trabajo, el horario, las obligaciones que tiene la mayoría de nuestros oyentes. Y en ese aspecto, creo que tú, por lo que hemos trabajado estos años, ¿no? Y por lo que te conozco, pues eres un ejemplo en cuanto a la forma en la que has sido capaz de abordar un trabajo súper exigente y súper duro, ¿no? Pues que sepan los oyentes, al final tú tienes un restaurante, ¿no? Un restaurante que además tiene alojamiento con la vida familiar, de tener tu hija, ¿no? De tu familia y encima pues estás compitiendo a un nivel bastante bueno, ¿no? Dentro de todo, pues un nivel muy muy bueno y además que va mejorando cada año, ¿no? Entonces sí que creo que va a ser muy relevante, ¿no? El que entiendan o que veamos la forma, ¿no? Que se puede compaginar todo. Así que José Ramón, no sé, pero me gustaría, para el que no te conozca, pues aparte de lo que he dicho, ¿no? Si nos puedes explicar un poco a qué te dedicas y cómo es un día típico tuyo, ¿vale? Un día normal, ¿vale? No te voy a decir los días más duros de fiesta, sino un día normal. Bueno, pues nosotros vivimos de... Mis padres montaron un restaurante junto con alojamiento, como bien dices, en la Sierra de Segura, que es un paraíso ciclista, como tú sabes. Y entonces vivimos de ello y todo el mundo sabe que el tema de la hostelería es muy sacrificado y tienes que echar muchas horas. De hecho, nosotros tenemos una apertura desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche y yo no estoy siempre trabajando en el in situ en el negocio, pero sí es verdad que al final cuando tú tienes un negocio, eh, desde que te levantas hasta que te acuestas prácticamente estás disponible para ello y tienes que estar muy pendiente. De hecho, tú lo sabes que muchas veces vamos en bici y no me paran las llamadas, incluso gestiono reservas. Cosas que surgen y demás. Pero bueno, al final uno se acostumbra y lidia con ello en el día a día. Y la base de todo es una organización e ir ejecutando cosas, como yo digo, porque también lo he aprendido durante el tiempo a compatibilizarlo todo y cada día lo pulo un poquito mejor en el sentido de que optimizar al máximo las horas, pero sin agobiarme y sin que tampoco suponga una carga. Yo también tengo familia y claro, tengo una niña pequeña y yo quiero pasar también mayor tiempo con ella. Tampoco vivo en el mismo pueblo donde tengo el negocio, o sea que me tengo que superorganizar. De hecho, yo me levanto como norma general a las 7 de la mañana e intento avanzar el día en esas horas que está mi niña y eso durmiendo y preparo todo y tanto de la bici como de su mañana. Se le intento organizar. E incluso si ese día tengo entrenamiento de la bici, pues preparo el desayuno, preparo el recoger y para después de la bici, preparo todo lo que voy a llevar en bici, o preparo la bici y preparo a mi niña, su desayuno y demás. Y entonces ya nos vamos al cole, que por supuesto, desde que tenía 4 meses la llevo al cole en bici. Y ese es mi calentamiento. Muchos días me voy al colegio de ella con la ropa de la bici debajo de la ropa de calle para optimizar el tiempo al máximo. Y entonces, nada más que la suelto, empieza mi día de entrenamiento. Entreno lo que tú me pones o lo que puedo dentro de mi margen de tiempo ese día y directamente me voy al trabajo. Y aunque la mayoría de los días, aunque no esté bien,
como en el camino al trabajo, para optimizar ese tiempo y no perder el máximo tiempo para justo cuando llegue empezar a trabajar a tope. Y entonces ya, o sea, suelto el entrenamiento, empiezo el trabajo y ya no llego a casa hasta la noche. Hay días que llego a cenar y la mayoría de los días no puedo llegar a cenar. Entonces intento compartir ese huequecillo de la mañana con la familia. E igual que mis entrenamientos, la mayoría de las veces son solos porque no puedo compatibilizar mis horarios con el de la demás gente. La hostelería tiene eso que cuando todo el mundo tiene libre es cuando más trabajo hay y entonces pues cuando yo tengo que estar. Pero bueno, al final me he acostumbrado y uno tiene que analizar su contexto de vida y acatarlo un poco en el sentido de que eh, tienes que decir, es lo que hay y dentro de lo que hay me tengo que adaptar a esto y esto, mi contexto no me va a privar de hacer ciertas cosas que yo quiera hacer. Y eso es mi idea que yo tenía de un principio y cada día soy más firme a ello, pero más que nada porque considero que ese hueco que yo dedico, por ejemplo, al entrenamiento, porque es mi pasión y cada día me doy más cuenta de que es algo necesario y que eso es una de las cosas que me mantiene activo y me da energía para luchar en el día a día, tanto en el ámbito familiar como en el profesional y todos los días eso me recarga las pilas y de hecho lo noto cuando no lo hago como, aunque me genere un cansancio extra, pero por otro lado me da una energía y una paz mental que la agradezco muchísimo. Entonces en mi día a día eh, hay veces que pasa el día y es que casi no me doy cuenta cuando llego a mi casa porque como llevo esa velocidad, pues se te pasan las horas y casi no te das cuenta. Pero bueno, también te digo una cosa, que cada día que pasa aprendo más a gestionar tanto el tiempo como el estrés, las emociones, el contexto, digamos, y adaptarme cada vez más al contexto sin que me afecte, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que al principio si no podía hacer un entrenamiento al 100%, si no podía echar las horas que dictaba el entrenamiento, o si estaba, porque hay veces que no es que el entreno a mí me genere fatiga, sino que tengo tanta fatiga del trabajo. Y entonces cuando llego al entreno hay veces que me cuesta, pero es por la fatiga que me genera el trabajo, o por el poco dormir, que muchas veces me pasa. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando y estoy flexibilizando los entrenos en función de eso, porque como tú sabes, hasta que aprendes eso y que no tienes que ser tajante con los entrenos, también eso te lo tengo que agradecer a ti porque tu metodología un poco en ese aspecto nos haces comprender que no somos matemática en el sentido de que al ser sistemas complejos, como tú dices, podemos adaptar y podemos flexibilizar y no hay que hacerlo todo como se dictamina y si hoy no se puede más, mañana a lo mejor pueden más y porque al principio, hasta que uno aprende a gestionar todo eso y demás, bueno, tú lo sabes, que la he pagado a veces con lesiones. No sé si recuerdas cuando me rompí la clavícula y la cabeza de la escápula, fue un 21 de agosto. Claro, yo quería sacar el entreno, unas sensaciones buenísimas, pero al final eh, tú te das cuenta que sí, que esa adrenalina y eso que te genera el entreno te da esa energía, pero después cognitivamente y a la hora de reaccionar tú no estás bien porque tienes un cansancio acumulado del trabajo y entonces pues tuve una caída y es lo que te quiero decir, que todo eso ya lo estoy aprendiendo y estoy viendo que si un día no me permite mi cansancio entrenar, bueno, pues quizá.
al próximo día esté recuperado y sí que pueda entrenar bien. Que a veces hay que poner en una balanza si te merece la pena entrenar con lo que te ha generado tu contexto de vida o no. Y que eso no te afecte. Pero claro, hasta que tú eres capaz de aprender eso, cuesta mucho. Sí, sí, totalmente. Bueno, para ponerlo en contexto, si alguien no lo ha entendido, ¿no? Que el 21 de agosto al final es porque son las fiestas, son, bueno, agosto por lo general suele ser un mes mortal, ¿no? Para la hostelería. Y que al final con tantísimos días durmiendo 3 4 horas, pues aunque tú quieras entrenar, ¿no? Muchas veces es como si fuese borracho, porque no tienes los reflejos como deberías tener. Bueno, has dicho un montón de cosas interesantísimas, José. Te voy a ir tirando hilo por hilo, ¿no? Poco a poco y me gustaría empezar con el tema de las cargas, ¿no? Porque, bueno, al final, pues limitadísimo como estás por horario, estás sacando unas 10 horas, máximo 12, ¿no? Entre 10 y 12 horas a la semana, eso sí, de forma súper constante, o sea, 4 o 5 años, ¿no? Desde que empezamos siempre hemos estado ahí, no ha habido parones grandes, ¿no? Y yo creo que ese es algo muy, muy importante, ¿no? En cuanto al progreso sostenido, pero claro, imagino que a lo mejor a ti te tiene que frustrar el hecho de pensar que no puedes entrenar más horas y ves que hay rivales, ¿no? Porque al final, pues en la categoría, ¿no? Incluso en España entera, pues ves que hay rivales que están dedicados, ¿no? Prácticamente dedicados al entrenamiento que te pueden hacer muchas más horas. ¿Cómo compensas, ¿no? ¿Cómo lo haces para compensar esta falta de poder hacer más volumen con el tiempo que tienes? Mira, bueno, yo desde un principio tenía claro y di muchas vueltas y demás, y es verdad que yo me entrego mucho cuando hago algo y me gusta lo que hago, que por eso es por lo que lo hago. Y cuando decidí empezar contigo, lo tenía claro que tenía que optimizar mi tiempo y que quería una persona que me guiase como tú en ese aspecto, porque creía que era la mejor manera para avanzar y disfrutar, en definitiva, con poco tiempo. Y la verdad que al principio, respecto a lo que dices de ver, porque claro, hoy en día tenemos las redes sociales, Strava y todo, y sabemos lo que está haciendo casi todo el mundo, ¿no? Y entonces eso es un arma de doble filo, porque te incomoda mucho tu situación, como tú dices, y tu contexto. De hecho, tú lo sabes, que yo hay muchos días que voy a las carreras y me ha costado a la 1 de la mañana y me levanto a las 6 para ir a la carrera, pero me ha costado a la 1 de la mañana habiendo trabajado 12 horas o más, ¿sabes? Y sin parar esas 12 horas y con carga mental y sabiendo que cuando llegue a meta me tengo que ir corriendo para volver a trabajar. Y entonces, pues eh, llega un momento que dices, es mi contexto, es mi vida y si quiero estar aquí, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y no pensar, sino ejecutar. Y entonces es una de las cosas que he aprendido y que más me está sirviendo, porque evadirte de lo que hacen muchas veces los demás y hacer lo que tú realmente puedes y lo que tú realmente te hace que estés bien, pienso que es una de las claves, que al final también una de las claves del entrenamiento, la individualización. Y claro, si tú pretendes con un contexto de vida de otra persona hacer eso con tu contexto de vida, pues hay veces que no tiene sentido y lo que haces es al contrario, hundirte más. Y entonces me tomé la decisión de que es mi vida, es mi contexto, y si quiero estar aquí, quiero disfrutar de la bici, es lo que hago, sin agobio, sin disfrutándolo al máximo. Y que puedo ir a esta carrera, voy. De hecho, tú lo sabes, que no tenemos un plan inicial desde años, que es que te digo a lo mejor la semana anterior, las 2 semanas anteriores. Manu, que sí me cuadra ir a esta carrera, que no, creo que no va a haber mucha gente y creo que lo puedo organizar. Y entonces lo organizamos una semana o dos antes y vamos a la carrera. Y que va bien, pues va bien, que no, pues es verdad que también te lo digo, soy súper competitivo e intento dar el máximo de lo que puedo en ese momento. Pero hay veces que
por el contexto, por la situación que he tenido los días anteriores, pues es que no puedo más, es que físicamente no me permite, pero por eso me voy a agobiar o por eso voy a dejar de ir en bici o por eso, pues no, no, realmente no porque lo estoy disfrutando. Y entonces, una de las claves para mí es no mirar alrededor y hacer solo lo que yo tengo que hacer y lo que yo puedo en mi contexto, pero no fijarme en los demás. Exactamente, al final, si te das cuenta, hay mucha información también como contradictoria, ¿no? Y cada uno vende su método, que sí que hace muchísimo volumen, que sí que hace muchísima intensidad y, oye, lo que hay que hacer es lo que a ti te encaje en tu contexto y en tu fisiología, ¿no? Y cómo eres tú. Y pues, ya está, está claro que no te puedes fijar en lo que está haciendo la otra persona y mucho menos alguien que no tiene, pues, que no trabaja como tú, no tiene tu horario. Y lo mismo con la recuperación, ¿no? Al final, pues tú lo has dicho, tienes lo que hay, ¿no? Que es un montón de horas de trabajo, además allí en el horno, ¿no? Con las pizzas, pasando calor, de pie. Al final el trabajo de camarero, pues no es trabajo de oficina, ¿no? Está claro que es un trabajo físico, atendiendo a la gente y constante. Pero sí que me acuerdo de una cosa que me dijiste que me marcó, ¿no? Y algo así como que al final, teniendo el trabajo que tienes y el tiempo disponible que tienes, tienes que cuidar al máximo todo lo que sí dependa de ti, ¿no? Todas las partes de la nutrición, ¿no? Puedes ajustarla lo máximo posible, por ejemplo, o el sueño o los hábitos optimizarlo todo lo que puedas, ¿no? Para, por lo menos dentro de lo que puedas hacer, pues hacer eso bien, porque si no, ya encima, si encima que no tienes tiempo para entrenar y no recuperas bien, te pones a comer mal, como hace la gente, ¿no? O te pones a acostarte cada día una hora o a trasnochar, pues ya sí que apague y vámonos, ¿no? Me gustaría que nos explicase un poco más eso y un poco también eso, tus hábitos, tu nutrición. Sí, es una de las cosas que yo que rondaba en mi cabeza y entonces como que yo digo, aquí es como un quesito, ¿no? Que se va formando por partes en el rendimiento y una de las partes es el descanso, la nutrición, el entrenamiento y demás. Y dentro de eso, si tú vas completando esas partes para mí, pues si de una no puedo aportar mucho, tengo que aportar de otra. Y eso sí que tuve claro. Aparte te digo y te soy sincero que a mí también va con mi personalidad, me gusta cuidarme y de siempre me ha gustado cuidarme. Y entonces yo pensé lo siguiente, tengo que optimizar esta parte para intentar compensar el poco tiempo que tengo para descansar y demás. Y dentro de eso, el descanso que tenga, optimizarlo al máximo. Y es verdad que con el tiempo he probado cosas. Veo cosas, leo cosas, lo que tú me dices y demás, pero es- todo ello lo paso por mi criba y por mi vida, ¿no? Y pruebo cosas, lo que me sienta bien, lo que me sienta mal, eh, y entonces en base a eso es lo que estoy formando mi día a día ahora. Y aún sigo probando cosas, modificando cosas, y claro. Todo eso, si tú llevas una nutrición óptima, un descanso óptimo en función de tu contexto y demás, te permite luego a la hora de entrenar y de competir, pues tener un nivel aceptable. Y yo en ese aspecto es lo que te digo, que yo el tema de la nutrición y eso sí que soy bastante severo, pero no me cuesta trabajo, también te lo digo, porque es algo que me gusta y intento comer alimentos que tengan mucha calidad, bastante nutritivos, e intento no castigar mucho a mi cuerpo en ese aspecto porque, claro, he aprendido que si tú castigas mucho a tu cuerpo a nivel de nutrición, tu cuerpo necesita un tiempo para recuperar eso. Y ese tiempo yo no se lo doy porque tengo que emplearlo en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que optimizarlo. Y por eso es por lo que yo optimizo tanto mi nutrición, me cuido tanto a ese nivel y intento estar bien
y te digo otra cosa, que eso también repercute en el trabajo, porque hoy, por ejemplo, tocaba fondo que tú me habías marcado y he hecho 4 horas y 3000 y pico positivos, pero es que yo llego, me ducho rápido y hoy trabajo ya todo el día hasta, hasta que llegue a casa, que a lo mejor son las 12:30, la 1. Si yo no me cuidase, mi cuerpo no me permitiría eso. Entonces, al final, no es lo mismo que una persona que llega, descansa en su casa, echa su siesta y demás, o tiene un trabajo menos activo, porque yo desde que llego estoy de pie, suelto la bici, me ducho corriendo, además tú lo sabes, y empiezo a fuego. Por eso es por lo que tengo que cuidarme y intentar que la alimentación sea de la máxima calidad posible. O sea, y bueno, con cuidarte no te refieres al final solamente a hincharte hidratos, ¿no? Como hace mucha gente que entiende como no, reponer los depósitos de glucógeno, sino reponerlos cuando toca, por supuesto, pero sobre todo hacer referencia, ¿verdad?, a la calidad de los alimentos y el tipo de alimentos que ingieres. Sí, eso es lo que te he dicho antes respecto. He probado muchas cosas y he probado varios puntos de vista y porque los quería vivir, porque al final si a ti te cuentan algo, te dicen algo o dicen esto funciona, esto no funciona, pues sí, hay una base científica y demás, pero tú tienes que ver que funciona, igual que estamos muchas veces con el tema de los superalimentos, las cosas que creemos mágicas y a lo mejor a ti no te sientan bien. Y entonces tú todo eso tienes que ser capaz de percibirlo. Es como lo que tú me has dicho muchas veces, de que tú en función de tu esfuerzo que tú lleves, tienes que saber eh, más o menos intuir al pulso y a los vatios que vas. Pues con la alimentación pasa un poco igual. Y entonces he hecho pruebas durante los años que llevo, pues digo, venga, vamos a hacer un poquito más de hidratos, un poquito menos de hidratos y todas esas cosas. Y aparte, ya he comprendido que la alimentación tampoco es tan reduccionista como a veces se ve en el ciclismo, en el sentido de que es toda una calculadora de si quemas 4000 calorías, tienes que ingerir 4000 calorías. Eso ya para mí no funciona así. Con el tiempo he visto que sí, que eso es importante, pero que nuestro cuerpo no simplemente tiene en cuenta eso. Porque si yo, por ejemplo, ingiero las calorías que he quemado, pero esa ingesta no va a permitir dormir bien y no me va a permitir descansar bien, ¿de qué me sirve? ¿Sabes? Si voy a, a dificultar el descanso por esa ingesta que me he hecho para recuperar. Entonces yo tengo que saber que me sienta bien para que yo pueda descansar bien y todo eso lo he ido aprendiendo a base de un poco de ensayo de error y del conocimiento de las personas que también me he rodeado y entonces ahora pues optimizo mucho eso. Y una de las cosas que también me he dado cuenta es que hay que ajustar mucho la carga de la alimentación al entreno y no siempre tienes que ir todos los días harto de carbohidratos porque es dependiendo del entreno. Uno tiene que ver ese entreno qué días va a utilizar. eh, si es más un glucolítico, si es más oxidativo. Entonces, todo eso hay que comprenderlo y en función de eso, ajustar tu alimentación. Y una de las cosas que también creo que es fundamental es que no ajustemos las cosas a simples planillas ni a recetas, como tú bien dices, sino que aprendamos nosotros la base de las cosas y por qué hago esto. O sea, ¿por qué hoy tengo que comer más carbohidratos? ¿Por qué hoy tengo que comer más grasa? Yo, para mí es una de las cosas que más me ha servido el por qué hago una cosa u otra y entender también los entrenos. Ujú. Sí, sí. Desde luego que está claro que lo estás llevando bien, ¿no? Al final, pues tú sabes cuándo tienes que comer más, cuándo tienes que comer menos, ¿no? Incluso en carrera, al final tú vas notando, ¿no? Cuando te entra el alimento y cuando no, y qué productos te sientan bien o mal, en qué competición, pero es una cosa que
que cada uno tiene que probar, ¿no? Está claro que, pues, que es más fácil que comprar, ya no te digo que nos den la receta, ¿no? Sino incluso comprarla y decir, venga, aquí tienes tu plan perfecto por 10 euros, donde esta receta que sirve para ti sirve para todos, ¿no? Y eso es lo que buscamos la mayoría de las veces, pero también la mayoría de las veces nos equivocamos. Luego, José Ramón, otra cosa que me interesa es que nos cuentes cómo organizas la semana en el día a día, ¿no? O sea, imagino que tienes días, pues, que no trabajas, o sea, perdón, que no entrenas para trabajar más fuerte, otros que aprovechas para meter más volumen y te quita un poco de trabajar tantas horas. O sea, ¿cómo te organizas con tanto trabajo? Y mis semanas son un poco atípicas en cuanto al resto de personas porque pienso una cosa, que en nuestro trabajo cuando más follón hay es en los fines de semana y en los días festivos. Pero claro, yo también tengo familia y a mí me gusta compartir tiempo con mi familia, me gusta estar con mi pareja y con mi niña y hacer cosas con ella. Entonces, ¿qué hago? Yo lo tenía claro que cuando más tiempo tenía era entre semanas y cuando menos tiempo tenía era los fines de semana. Entonces, yo mi carga de entreno se hace durante la semana y el fin de semana apenas hago nada. Es verdad que no lo puedo compartir con nadie, pero el fin de semana, pues si tengo un huequecito por las mañanas, pues ese tiempo se lo dedico a mi familia. Y entonces al final pienso que esa es una de las claves también, el compatibilizarlo todo, porque eh, con el nivel que hay hoy en día en el deporte y en el ciclismo, yo observo mucho a los amigos ciclistas, a la gente que nos rodea y demás, e me pregunto, digo, ¿por qué esta persona lleva tantos años yendo en bici? ¿Por qué sigue disfrutando después de tantos años en bici? ¿Por qué está durante tantos años delante en las carreras? Y lo observo y veo su vida y me doy cuenta que compatibiliza muchas más cosas de su vida, que no todo en su vida se basa en el entreno y superponerlo eso ante todo, sino que tienes que intentar organizarte para que haya tiempo para todo. Y entonces eso es lo que te permite que perdure en el tiempo y que disfrutes en el tiempo, porque creo que es una de las claves. El hecho de disfrutar es lo que te hace que puedas seguir día a día y que te siga aportando. Y también te digo que una de las cosas que a mí más me gusta de ser ciclista es que un ciclista casi que tienes que hacer las 24 horas, porque en lo que tú hagas en el paso del día te va a repercutir al día siguiente en el entreno o en la competición. Y puede que en otros deportes no lo sea, pero en el ciclismo, además, ahora porque ha cambiado un poco, pero quizá de la escuela donde tú vienes o cuando tú competías, a veces escuchas barbaridades de que la gente apenas s- o sea, entrenaba y descansaba, ni se movía, ni se por ahorrar energía, y entonces al final nosotros tenemos que compatibilizar nuestra vida con el día a día y no obsesionarnos con con ese ahorro energético, con esa obsesión del ciclismo, aunque seamos ciclistas las 24 horas, pero en el sentido de que debes de cuidarte para intentar estar al máximo, pero sin obsesionarte, porque al final, como tú dices, no vivimos de esto. Y esto es lo que nos va a hacer que perdure y que sigamos disfrutando del ciclismo durante tiempo. Exactamente. Al final es como, es difícil explicar la diferencia entre el tener una rutina, un trabajo bien hecho y la obsesión, ¿no? Que es algo que yo creo que es negativo y esa obsesión de estar siempre buscando lo nuevo, lo raro, diferente, el secreto, ¿no? Mira, el otro día me dice un amigo que se había comprado un medidor de temperatura, de estos modernos que hay y demás. Y yo le pregunto, pero, ¿y qué utilidad le va a dar? ¿De qué te va a servir? ¿Qué va a influir eso en tus entrenos? ¿Qué te va, no sé, para qué quieres esos datos, ¿no? Al final, si hoy en día que tenemos muchos datos y tenemos muchas cosas, pero si tú no lo sabes ejecutar o no le vas a sacar provecho, ¿para qué esa carga mental
o ese estrés que te va a generar eso, o he puesto mi cuerpo a... Mira, yo te digo una cosa, yo empecé a competir y desde que empecé a competir, yo en mi pantalla de datos va la velocidad a la que voy, el desnivel positivo y el tiempo que llevo. Eso es lo que llevo en mi pantalla de datos. El resto voy por sensaciones. Pero es que con el tema de comida y demás, es que ya de última es que lo estoy haciendo casi igual. Porque si me pones, no sé, si tengo que comer 90 gramos por hora o 100 gramos por hora, pero si cuando llevo 60 empieza a darme molestia o ya no me entra más, ¿qué quiero? ¿Hipotecar el resto de la carrera? Es que a lo mejor no tiene sentido, es porque solo estás tolerando eso. ¿Para qué quieres comer más? Por eso uno también tiene que aprender a sus sensaciones y lo que en ese momento te está sentando bien y no te está sentando bien. Entonces, hay veces que nos cegamos con los datos y todo eso te genera un estrés, yo me he dado cuenta que, que es que dices, no me merece la pena. Yo he venido aquí a disfrutar. Ujú. Sí, como decíamos una vez, como era que al final lo que veíamos que los que más andaban son los que más disfrutan de las carreras, ¿no? Los que más relajados van a ellas seguramente, y ya no solo las carreras, sino el proceso de entrenamiento. Los que más lo disfrutan y lo relajan son esos los que más andan. Y no creo que sea casualidad. Al final es que si tú lo disfrutas, pues llevas muchos años. Y como llevas muchos años, es porque es lo que hace que andes, ¿no? El que empieza un año súper motivado, riguroso, estricto, pero agobiado, que no le gusta el ciclismo, o que no le gusta la competición o el cuidarse, pues lleva un año súper fuerte ahí, soportándolo a través de la fuerza de voluntad, llega a las carreras rendido porque se ha gastado la fuerza de voluntad entrenando, y luego tiene malos resultados, frustración y un círculo no vicioso donde va peor. Que lo hemos visto también en mucha gente, ¿no? Totalmente, incluso igualmente yo me he dado cuenta que si hoy tengo un entreno de series, pero me dicen unos amigos de salir que hace muchísimo que no lo he visto, que puedo echar un día con ellos, que pasármelo súper bien. Y para mí esos días están contados en el calendario. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pues pospongo mi entreno de serie y me voy con mis amigos, porque ese día para mí es como una fiesta, porque como casi siempre estoy solo y salgo solo, pues el hecho de salir con gente lo valoro muchísimo. Y pues cambio el día de entrenamiento de series por un día con mis amigos de entreno en la bici y no pasa nada. Y al día siguiente pues hacer la serie o a los 2 días o cuando puedas y ya está, y no pasa nada. Y todo sale para adelante. Efectivamente. Al final seguro que a ti te han dicho eso de tanto para qué, ¿no? O ¿para qué haces esto? Con el trabajo que tú tienes, ¿para qué te vas con la bici? Muchas veces me lo he planteado, Manu. A veces digo, tío, me merece la pena el esfuerzo que tengo y el sacrificio que tengo. No sacrificio, sino eh, todo lo que me genera el hecho de ir en bici, porque al final es lo que te digo, pues como te tienes que cuidar, pues todo eso también lleva un tiempo, el hecho de yo me cocino, yo me intento preparar mis comidas y demás, y todo eso pues te lleva tu tiempo y yo digo, "Uf, me merece la pena mucho, pero ya me he dado cuenta que es que lo dejas... 2 días o incluso cuando te vas de vacaciones o lo que sea, que estás una semana sin coger la bici, es que, mira, te soy sincero, pienso que si yo dejase la bici o de hacer deporte, no aguantaría el ritmo que llevo de mi día a día. Es que ese es el momento que me hace, me recarga y me da energía para la carga mental que después me espera más que física a veces en el trabajo, porque al final, como yo digo, cuando somos deportistas de resistencia, lo que menos nos pesa es trabajar en el día a día, sino también a día de hoy lo que es gestionar un negocio, eh, tenemos gente a nuestro cargo, demás. Y eso te genera una carga mental que para mí me causa más desgaste que lo que es el trabajo en sí. De hecho, una de las cosas que más noto en el rendimiento de la bici, te cuento circunstancias que me pasan a veces, ¿no? De que has tenido un problema en el trabajo, ya sea
a nivel de trabajo o de personal o de clientes o algo. Y ese mismo día o al día siguiente si tienes que entrenar o hasta que lo digieres, eh, te cuesta ir en bici y no tienes la misma chispa, no te encuentras igual y, y más cuando tiene una personalidad, yo me considero una persona responsable y que me gusta estar muy en mi sitio en el sentido ese, y entonces eso de las cosas que más me cuestan extrapolarlas después, porque eso te genera, como yo digo, como un freno a veces que dices, pero ¿cómo, qué me pasa hoy? Que si no voy, pero si he hecho, pero es que te es imposible, o aunque creas que estás desconectado de la otra parte, aún tienes ese vínculo ahí que no te deja estar libre, como yo digo, y te atrapa en el rendimiento y en el disfrute que estás haciendo en ese momento. Sí, sí, afecta muchísimo al final. Yo creo que es una suerte tener trabajos que tú puedes cerrar a las 2 o a las 3 y olvidarte y decir, mañana voy a llegar y va a estar ahí la oficina esperándome y pase lo que pase o no me van a echar. Eso es muy liberador, ¿no? Y en cambio, cuando eres autónomo o cuando eres algo así, que hay cosas que dependen de ti, que estás pensándolas porque además, pues si van bien o mal, te va a afectar todo el día. O sea, tú no puedes aparcar a las 2 y dejarte el trabajo y ya está, ¿no? Eso lo llevas, esto ya es por la tarde, esto ya es por la noche. Y es verdad, hay una cosa que yo creo que no entendemos, ¿no? Que dentro de, no son solo las horas, ¿no? Sino la carga que te suponen durante y después, ¿no? Y también que creo que muchos subestimamos lo que nos cansa el ejercicio físico, muchas veces porque no estamos en forma o porque nunca hacemos ejercicio, y no, perdón, sobreestimamos lo que nos cansa el ejercicio físico y subestimamos lo que nos cansa el estrés mental, ¿no? Porque al final, ya no solo tú, sino que yo he tenido clientes o tengo o gente que trabaja en el campo y trabaja por la mañana y por la tarde en el campo y a mediodía se van con la bici. Tuve un chico que era albañil y estaba todo el día trabajando en la obra y a las 7 de la tarde se iba con la bici, ¿no? Entonces, creo que se nota, ¿no? Que somos animales o somos, que nuestro cuerpo espera estar al aire libre, está en movimiento, ¿no? Eso no nos afecta tanto estando en forma, pero en cambio lo que es el estrés mental y estás pendiente de cosas, sí que yo creo que no te gasta una barbaridad, ¿verdad? Está claro, yo ya te digo. Y esa es otra de las cosas que también se aprende a gestionar, ¿eh? Y se aprende a desconectar. Y hay una cosa que sí que hay días en los que también dentro de las circunstancias de ese día, si yo creo que no va a haber muchos problemas o algo, eh, estoy en bici y pongo el móvil en silencio y aunque me sale el estrado, pero en el Garmin, pero si no insisten mucho en llamada o algo, contesto después. En ese momento intento desconectar al máximo para después poder conectar bien. Porque es verdad que si no limpias la mente, después no puedes estar al 100%, pero ni en el trabajo ni con tu familia. Y es otra de las cosas que también noto, que el hecho del día a día salir, conectar con la naturaleza, que te dé el sol, que te dé el aire, como yo digo, y más en nuestros trabajos que son bajo techo, te da un plus. Que después también, si tú estás bien, puedes estar bien con tu familia, y con las personas que te rodean, porque es una de las cosas que yo también noto, que como no esté bien conmigo mismo o no haya afogado en ese momento, incluso mi pareja ya también lo ha aprendido, que necesito ese punto de liberación para poder estar bien con ella. De hecho, hay muchos días que si yo sé que se levantan a las 8:30 o algo así del fin de semana, intento salir un rato antes para que cuando ellas se despierten yo esté en la casa ya y pueda estar con ellas y todo sea compatible. Y de hecho lo que hemos hablado antes de cuando me fracturé la clavícula y la escápula, terminábamos agosto, bueno. Llegué al hospital a la 1 y a la 1:30 ya estaba trabajando en mi trabajo y con el cabestrillo estuve casi un mes
trabajando, haciendo pizzas, subiendo cajas para cargar las cámaras, porque claro, es un negocio pequeño y hacemos todo nosotros, ¿sabes? Y repartimos las tareas mucho y tienes que saber hacerlo todo. Y bueno, con el cabestrillo ahí, en septiembre también nacía mi niña, o sea que a menos de un mes de que naciese mi niña, pero bueno, llegó un momento que dije, no puedo pensar, tengo que ejecutar, tengo que hacer cosas. Y entonces me acuerdo que eso me pasó un fin de semana y yo el lunes ya estaba en mi fisio de confianza y empezamos a darle caña. Y yo sabía que mi hija nacía 1 de septiembre y que yo tenía que coger a mi hija en brazos. Y entonces, tanto el trabajo como el fisio me sirvió de rehabilitación. Y no sé si te acuerdas que aprovechaba, porque claro, una niña tan pequeña pues se levantaba en mitad de la noche varias veces. Pues ya cuando le pillé el truquillo de, porque claro, yo no tuve baja paternal ni nada de eso, los autónomos de eso estamos exentos. Y aprovechaba las horas en las que ella dormía de madrugada, así en torno a las 6 y algo, me compré un frontal para la bici y empezaba a salir en bici de montaña porque me estaba recuperando la clavícula por la carretera de noche y ahí empecé poco a poco y compatibilizarlo todo y salía todo rodado porque ejecutaba y no pensaba mucho y me iba a trabajar y estaba con la niña y de hecho ese año fue el que gané la ABR y todo pasó en meses y cuando miré para atrás, digo, pero ¿cómo ha pasado tantas cosas en tan pocos meses? ¿Cómo has sido capaz de salir adelante con todo esto? Y cuando miras hacia atrás y reflexionas sobre eso, eh, te das cuenta que a veces somos más capaces de lo que pensamos y de que simplemente tenemos que hacer, 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 hacer y no pensar tanto. Al final, ejecutar un poco más, como yo digo, con la parte más sentimental, porque eso te mueve mucho. Sí, sí, sin duda. También al final nos damos cuenta que el ejercicio, por lo menos los que lo hemos probado, ¿no? Porque al final creo que esto es algo que a todo el mundo le acaba gustando si lo prueba. O sea, yo conozco poca gente que haya empezado a hacer deporte, bici, correr o lo que sea, y luego deje de gustarle, ¿no? La mayoría de gente que conozco es que nunca lo ha probado en serio. Ha salido un día a correr en el instituto obligado por el profesor de gimnasia y no ha vuelto a correr a lo mejor hasta que tenía 30 años y luego se apunta a un club y le encanta y ya es corredor para siempre, ¿no? Pero bueno. Al final te das cuenta, ¿no? De este ejercicio, cómo nos sirve para centrarnos y para estar mejor, ¿no? Hay días que estás apagado, estás atontado, estás con la mente con una nube, ¿no? Donde no piensas claro y haces un poco de ejercicio o te pones a un entrenamiento bueno y te mejora el estado de ánimo y luego tienes más ganas y estás mejor con tu familia y te cuidas más la comida porque te cambia la química, ¿no? Te cambia la química cerebral y estás mucho mejor, ¿no? Y seguro que tú también lo has notado, ¿no? Como en esos momentos ese ejercicio que al final es algo que nuestro cuerpo espera, ¿no? Está incluso aunque tú te muevas en tu trabajo, pero estar al aire libre, hacer ejercicio, moverte, cansarte, tener déficit, es algo que aunque en el momento se sienta, bueno, que se disfruta, ¿no? Pero que incluso aunque en el momento sienta esfuerzo, luego te lo recompensa, ¿no? Pues con toda una cascada de cambios fisiológicos que te hacen estar mejor, ¿no? Y que te hacen pues, ser mejor primate. Totalmente. De hecho, mira, muchas veces mi padre y todo, claro, cuando te ve las palizas que te meten muchas veces, cuando llegas al trabajo y sigues trabajando, y dices, madre mía, qué necesidad tú tienes de pegarte esas palizas, de esto, de lo otro. Y yo pienso para mí, porque claro, si se lo dices, no lo van a entender, pero digo, si pudieses ver la sensación que yo tengo y lo bien que me hace sentir esto, digo, entonces realmente entendería el por qué lo hago. Porque, claro, desde afuera hay veces que se ve algo de qué necesidad tiene de hacer esto, de qué, ¿sabes? Pero, claro, como no se puede transmitir lo que tú percibes, pero claro, cuando es lo que te he dicho, que cuando dejo un tiempo de hacerlo, cuando digo, es que no es que me merece la pena seguir así, es que el sacrificio, entre comillas, que hago me compensa mucho y ya es que forma parte de mi vida y entonces por eso es por lo que me hace sentir tan bien. Sí, sí, que me lo imagino, ¿no? Tú haciendo, vamos.
como si lo estuviera viendo ahora mismo, tú haciendo las pizzas, ¿no? Y contándole a la gente que si ha hecho la gran fondo, que si te has pegado el entrenamiento, ¿no? Y lo típico, madre mía, qué barbaridad, qué necesidad, ¿no? No son capaces ni de calibrar cuántos son 130 kilómetros por la sierra, ¿no? Yo creo que la gente se despista ya con los kilómetros y con todo. Y para nosotros, en cambio, pues es algo normal a la altura de nuestras posibilidades, ¿no? Porque que demuestra, pues al final, el potencial que hemos tenido durante muchos años. Que tú, por ejemplo, pues no eres deportista de ahora, ¿no? O sea, siempre has sido deportista, solamente que en otro deporte. Sí, 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 yo antes hacía enduro en moto y vengo de ahí y lo dejé un poco y fue cuando me enganché en la bici y eso. Y como Pero tú a nivel dices, alto, ¿no? O sea, estuviste en enduro, pero sí, compitiendo a nivel nacional, sí, sí, entrenando, o sí. sea, que no es por salir un domingo con la moto. No, 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 no. Corrí el Campeonato de España varios años y demás. Y esa es una de las cosas que después cuando empecé con la bici no quería que me pasase. Ahí me agobié un poco, no, no es la palabra quemarse, pero sí dejé de disfrutar un poco de la moto y por eso empecé a lo de la bici. Y entonces eso fue lo que me dio otra perspectiva del deporte y una enseñanza más de que al final tienes que hacerlo porque disfrutes y sin la presión esta de que te dan las carreras. Yo, como te he dicho, soy súper competitivo y me encanta ganar, vamos, pero competitivo en todos los aspectos de la vida soy, que de hecho es una de las cosas que también estoy intentando moldear, porque no se puede ganar en el trabajo, no se puede ganar en la bici, no se puede ganar en la familia, todo eso tienes que aprenderlo y porque si no te genera un estrés que eso sí que te desgasta. Y entonces yo eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, que un día gana en el trabajo, otro día gana en la bici, otro día gana en la familia, pero no se puede ganar siempre en todo. Y entonces, pues, eso lo he aprendido y me da mucha tranquilidad ahora. Mm. Un día ganas en cada cosa y muchos días pierdes en cada cosa también. Sí, sí, claro, cuando no ganas es porque pierdes, para mí eso está claro. Claro, Sí, sí. sí, al final son lo que se dice juegos infinitos, ¿no? Que nunca se termina de ganar, ¿no? Simplemente sigue jugando, ¿no? Va avanzando poco a poco. Sí, sí, sí. Y con respecto a lo que decías, por ejemplo, aquí, pues tú sabes que los pueblos chicos, los bares, son un sitio de mucho coloquio y llega uno y te pregunta, ¿qué ha hecho y qué ha hecho? O, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros tiene la Gran Fondo? Digo, si es que también importa el desnivel, las veces que tú subes. Pues, ¿cuánto tenés que subir? Digo, mira, para que tú lo entiendas, es como si subieses de aquí a Yirmo 3 veces. Y entonces la gente ya también se pone un poco en contexto de lo que realmente hacemos. Sí, sí. Bueno, y al final tú empezaste a competir más o menos en el año 20, ¿no? Después de confinamiento. ¿Y cómo has ido viendo la evolución? O sea, ¿te esperabas ir mejorando? ¿Pensabas que no mejorarías ya cuando empezaste? No sé, ¿cómo has ido viendo esa parte de competición que al final, pues bueno, te vas metiendo ahí, tú vas progresando, también los otros van progresando, has ido consiguiendo objetivos o logros que para mí me parecen alucinantes, ¿no? O sea, con victorias, ¿no? En pruebas cercanas o resultados muy buenos a nivel andaluz o incluso nacional. Pero ¿cómo has ido viendo tú esa progresión? Pues bueno, Manu, te he de decir que al principio me apunté a las carreras, iba a las carreras sin grandes objetivos, sino a pasarlo bien. Es verdad que claro, a ti te dice, y tú sabes que en el ciclismo se habla mucho, este tío anda, este va muy bien, pues macho, y en las primeras carreras ahí, digo, pues tampoco se quedan tan lejos. Pues más o menos yo puedo, y veía, digo, bueno, vamos a ir entrenando, vamos a ir a seguir disfrutando y eso, y cada vez pues lo vas más cerca, lo vas viendo como te vas acercando, como incluso hay gente
que vas pasando y eso, y dices, pues puedo estar ahí, puedo, pero siempre disfrutándolo y estando en el proceso, como yo digo, de que hay una carrera y pues venga, pues vamos. Y al principio iba a las carreras pues, por echar el rato con los amigos, porque esa es otra de las cosas que me pasa a mí, que yo realmente cuando comparto tiempo con la bici, con gente en las carreras prácticamente, que el resto es que como casi siempre estoy solo, pues, y entonces pues cada vez pues yo me veía ahí mejor y más adelante y eso, y empezaba a pulir cosillas, a cuidarme más, a entender más la bici y incluso, no sé, que me acuerdo que en muchas carreras al principio, cuando estaba ahí rozando el podium y eso, decía, llamo a mi pareja o a mis padres o algo, mira, ¿qué he hecho? Sí, 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 digo, sí, que porque claro, como venía de otro deporte, no se esperaban que aquí fuese a ir bien y eso hasta que ya empezaron a llegar los podios y eso, y es verdad que cuando ya coges ese ritmillo y te ves ahí delante con la gente que está ahí, pues te motivas más, pero también por otro lado te exiges más, ¿eh? Porque ya cuando vas a las carreras ya no vas con el hecho de hacer la carrera o de disfrutarla, vas a estar ahí, vas a estar delante y vas a ganarla. Y en los últimos años, es verdad, tío, que ha subido el nivel una barbaridad. Ya todo el mundo se cuida a fondo, todo el mundo lo hace todo, como yo digo, como hay que hacerlo y se va muy fuerte. Pero bueno, al final yo lo hago dentro de mi contexto todo lo mejor que puedo y estoy ahí y no me va mal, la verdad, también. Y como tú has dicho, he hecho podium en bastantes carreras importantes, a veces sin esperármelo, porque claro, como no vienes de este mundo, no sabes realmente dónde está o dónde no está. Y otra de las cosas que también he aprendido que ya no es que gane cierta prueba, sino contra quién gana cierta prueba. Y eso es lo que a veces más mérito me da a mí mismo, personal, ¿sabes? Porque, perdón, hay veces que estamos en la parrilla y tengo las piernas, tío, de haber trabajado hasta las tantas, las tengo las piernas súper hinchadas y cansadas en el fondo, pero digo, mira. Tú no lo pienses. Tú desvía la mente en otra cosa, rezo un poco porque no se salga muy fuerte, para que se me calienten un poquillo las piernas. Y ya una vez que empezamos a rodar, al final somos todos iguales y se olvida todo y te metes en la carrera, intentas dar el máximo y a veces cuando ganas contra gente que tiene cierto palmarés o una carrera de cierto nivel y eso te recompensa más incluso que cuando lo haces en una carrera que es menos importante, claro está. Y entonces eso te da fuerza para seguir luchando ahí junto a los entrenamientos y demás y te ayuda a progresar. Ujú. Sí, Juan, de lo que has dicho, creo que es una cosa que me gusta, ¿no? Que me parece muy buena, es el tú no ser tus resultados, ¿no? Tú tienes algo mucho más grande, ¿no? O tienes digamos, tu identidad construida fuera de lo que es los resultados. Y aunque sigas siendo ciclista, no te vas a obsesionar por, yo qué sé, imagínate que un año, al final te ha pasado un año, ganas una carrera, el año siguiente vuelves y a lo mejor no la ganas, ya está, has hecho segundo, es para estar contento, ¿no? O no ir a carreras que decir, "Bah, voy a esta carrera que corre en 5 para poder hacer quinto y decir que he hecho un top 5, ¿no? Pues al final lo que tú has dicho, ¿no? Lo que importa es contra los rivales porque lo haces por ti y tenés claro eso, ¿no? Y tenés claro, yo creo que al final escuchándote es tener muy claro dónde estás. Y creo que eso falla mucho en gente, ¿no? Yo creo que incluso a nivel amateur, pues se ve gente que la forma en la que gestionan el ciclismo o en que lo abordan no es sana, es en basándose en el resultado, en querer llegar a más resultados, en querer ganar carreras, en
en meterse como una especie de intracompetición ahí donde yo me valoro a mí mismo por los resultados que he tenido. Y eso creo que es tóxico y siempre acaba con frustraciones, porque al final siempre va a haber alguien mejor que nosotros, o sea, siempre, ¿vale? Da igual por mucho que andes, por mucho que te creas que andes, va a haber gente que ande mucho más. Es prácticamente imposible, ¿no? Que tú llegues a ser Pogacar y que muevas 7 o 7 vatios y pico en una hora. Eso no lo hace nadie. Entonces, claro, al final llevamos a mucha frustración, ¿verdad? Seguro que lo has visto, ¿no? En gente que se identifica con los resultados, ¿no? Y no sé un poco qué le diría, ¿no? A esta gente o cómo haces tú para que no te, para no dejarte llevar solamente por eso, porque es muy atractivo. Mira, Manu, tú lo sabes que yo en los 2 últimos años si he hecho, no sé qué decirte, 20 podios, me habré subido a 2 podios. Al resto no me he subido porque me he tenido que venir a mi casa a trabajar directamente desde la carrera. O sea, que llego, entro a la meta y conforme entro, cargo mi bici y me vengo a trabajar. Y muchas veces ni, por ejemplo, he hecho un podio en la Copa de España y no tengo el trofeo de la Copa de España, ¿sabes? Pero, ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? Yo sé que he hecho el podio en la Copa de España, yo sé cómo fui en la carrera, yo sé contra quién competí. Tú te metes a mis redes sociales y no tengo muchas fotos de un podium, ¿sabes? Y a mí es que eso ya es secundario. Yo lo que quiero es, y lo que a mí me motiva es el mejorar mi rendimiento, el mejorar en el día a día y está claro, ganar carreras, pero ganar carreras para mí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No para los demás. Y cuando una carrera tiene nivel, cuando una carrera contra quién corro. Eh, Eso sí que me motiva, pero me motiva para crecer personalmente, porque al final l- lo otro, como yo digo, tiene las patas cortas. ¿Y de qué te sirve eh, que te valoren ciertas que ha ganado esta carrera, que ha ganado la otra, si a ti eso no te reconforta o no te hace sentir bien o en el fondo sabes que esa carrera la has ganado porque o no había nivel o no había... Es que al final eso, o incluso yo independientemente de que haya ganado o no haya ganado la carrera, siempre analizo mis sensaciones, analizo cómo me he sentido, los datos, si he disfrutado, si no he disfrutado, y a veces te das cuenta que las carreras no siempre se ganan por llegar a la carrera súper en forma o porque a veces se ganan las carreras o se pierden pues, por no hacer bien la carrera, por no hacer bien otras cosas que tocan, pero no solo en cuestión de rendimiento, sino en gestionar la carrera o en... Y a lo mejor tú estás más fuerte que otro, pero si no la sabías gestionar bien o no sabías hacer las cosas bien, y entonces al final uno tiene que comprender que lo que haga, que lo haga para uno mismo y para sentirse bien consigo mismo. Porque como tú no lo hagas para sentirte bien contigo mismo, al final te va a terminar quemando porque tú sabes que la competición es dura, es muy dura. Y como tú no aprendas a gestionar la competición te va a poder a ti siempre. Y más en el mundo del ciclismo. Es que yo una cosa que me impactó mucho en el ciclismo es que, por ejemplo, en nuestra categoría máster, como yo vengo de otro tipo de deporte, eh, te puede encontrar un tío que haya sido profesional que esté corriendo contigo en máster 30. Y entonces, a veces dices, esto no debería de ser así, pero te planteas que es la realidad que hay y lo tienes que asumir. Entonces, tienes que intentar luchar y aprender e incluso anteponerte a eso y hay veces que incluso le has ganado. Y entonces tú imagínate esa victoria como te sabe, que le ha ganado un ex profesional o le ha ganado una persona que viene de la élite, ¿sabes? Y entonces estas cosas que a veces son un poco duras, pero por otro lado, pues cuando juegan a tu favor, pues también son más reconfortantes. Sí. También máster, ya lo que tiene es que son categorías, entre comillas, pues que no importa solamente.
lo bueno que sea a nivel deportivo, ¿no? Sino pues tus circunstancias vitales, ¿no? El trabajo, las horas que tengas para entrenar, ¿no? Lo cómodo que sea, o sea, está claro que ya en máster no parte todo el mundo en igualdad de circunstancias, ¿no? Incluso las posibilidades económicas que tengas de comprarte una bici más buena o más mala, ¿no? Y a mí me gusta el ejemplo bueno, el tuyo, ¿no? De llegar, por ejemplo, a una carrera, cuando, o sea, cuando había carreras aquí, ¿no? La Gran Fondo, la Serrana, de llegar a la carrera, hacerlo bien, hacer podio, ganarla, y luego a mediodía o por la noche estás poniéndole las pizzas a ellos, o la noche de antes estás haciendo las pizzas en tu restaurante, le das de comer a los participantes, corréis, y luego al día siguiente otra vez le estás dando la pizza recién terminado esto, ¿no? Entonces está claro que las condiciones no son exactamente iguales para todos, pero es que yo creo que lo que se desprende de aquí es que hay que entenderlo y ya está, y no pasa nada, ¿eh? Yo soy yo y mis circunstancias, ya, pues, es categoría máster y no profesional por algo, ¿no? Entonces, no pasa nada al final, como tú has dicho, pues lo haces por ti, tú sabes lo que has andado, tú sabes el trabajo que tienes, las horas que llevas a trabajar, y no querés hacerlo por grandiosidad, ¿no? Por los demás, porque me digan lo buenísimo que soy. Totalmente. Y mira, tú has hecho referencia a las carreras que tenemos aquí, por ejemplo, en nuestra zona y demás. Y tú sabes a mí lo que me reconforta, ya no ganan la carrera, me reconforta que vengan amigos que estamos de otras carreras o amigos del mundo de la bici, se queden en mi alojamiento, les guste la comida que yo le haga, al día siguiente les guste la carrera o la marcha, ¿sabes? Y se vayan de lo que yo considero mi casa y mi zona súper contentos y se lo hayan pasado bien. Y hayamos estado luchando ahí en la carrera y para mí eso es una satisfacción más que casi ganar la carrera, porque eso es lo que te deja en ti como persona. No es ganar la carrera. Ganas la carrera y ¿qué? ¿De Y qué lo te que te sirve? digan, hostia, ¿cómo estaba la pizza, no? Claro, exacto. ¿Cómo nos lo hemos pasado, tío? ¿Y cómo hemos comido? ¿Y cómo...? Es que... Y luego que te llamen para venir otro fin de semana. Venga, que nos vamos otro fin de semana y echamos un fin de semana ahí. Y yo digo, "Uf, si es que a mí me gustaría salir todos los fines de semana con vosotros, pero es que me machacáis los fines de semana cuando venís porque quiero hacer 5 horas en bici con vosotros, después tengo que trabajar todo el día, otro día otras 5 horas en bici pero a mí eso es lo que me gusta, ¿sabes? Más que el hecho de las carreras, de lo que, del ganar, del no ganar. Y te lo digo que soy súper competitivo y que si venimos aquí, tú lo sabes, que vamos en una grupeta y salimos y si no corono el puerto el primero es porque no puedo, ¿sabes? Porque no he podido, ¿sabes? Y eso es así, que porque mi cuerpo ya no podía más y que me gusta eso, pero disfruto muchísimo también lo otro y al final he encontrado un equilibrio en las cosas y según tu contexto. Ujú. Bueno. Te voy a hacer una última pregunta que creo que sea más que pregunta como recomendación, ¿no? O sea, ¿qué le dirías, pues, a esta gente que dice, ¿no? Que todo lo hemos visto, ¿no? Gente que te llega, mira, yo no, y te dice, "Uf, yo es que no me entreno porque es que tengo mucho trabajo, es que no tengo tiempo, es que yo no puedo hacer las cosas, no tengo tiempo para entrenar de los demás, es que tengo mucho follón y por eso no hacen nada. O sea, ¿qué consejo, qué le podrías decir a esta gente? Mira, a mí muchas veces me viene gente y me dice, Tío, es que yo no puedo entrenar, yo no puedo esto", y más o menos todo, si es alguien cercano, sabe su contexto de vida y demás, ¿no? Y entonces, que a mí nadie me venga y me diga que si te organizas, no tienes 2 horas al día eh, para ti, porque si no tienes 2 horas al día para ti, aunque esas 2 horas las distribuyas, la haga, pero claro, eso te hace prescindir de algunas otras cosas. El problema está de lo que tiene más peso para ti, porque yo te soy sincero, yo ni veo la tele, ni hago cierto tipo de cosas cotidianas del día a día, pero porque no tengo tiempo para eso. Entonces mi tiempo lo empleo en... Ya es que casi no lo llamo entrenar, sino en salir en bici, porque es lo que me gusta, que es un entrenamiento, pero a mí lo que me gusta es eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo prefiero emplear mi tiempo en eso
que emplearlo en otras cosas, pero para sacar esas 2 horas tengo que optimizar el resto del día y entonces me tengo que superorganizar el resto del día. Por eso, que no me diga que una persona no tiene 2 horas al día para entrenar, porque el hueco se busca como sea, como sea. Mira, es más, hay veces que incluso eh, pongo en una balanza si entreno media hora más o si como tranquilo, ¿sabes? Y digo, ¿qué me va a compensar más? ¿Comer tranquilo o entrenar media hora más? ¿O qué me apetece más? ¿Comer tranquilo o entrenar media hora más? Y siempre para hacer una cosa, pues quizás que sacrifique otra. Y entonces el consejo que yo le di a la gente es que se plantee realmente lo que quiere y en función de lo que quiera, organizar su día a día. Y, y una cosa que sí que aconsejo a todo el mundo, eh, que pruebe a hacer algo de deporte en su día a día y que dedique al menos una hora del día para ello. Que diga, esta hora es mi hora, ¿sabes? Porque al final eso te va a ayudar en el resto de tu vida y más si es en plan de deporte o de... Es que es algo natural que tu cuerpo te lo pide, de salir al exterior, y te va a ayudar en tu vida pero muchísimo, porque yo te lo digo bajo mi experiencia. Y entonces, no es que no haya excusas, sino que al final es un poco falta de organización y preferencia de lo que tú quieres o no quieres. Porque si pones como excusa el que no puedes hacer algo, es que a lo mejor realmente no lo quieres hacer. Por eso, plantéate lo que quieres hacer y en función de eso te organizas, ¿sabes? Es verdad que yo, por mi circunstancia y demás, pues tampoco puedo pasar mucho tiempo con amigos. Hay muchas cosas que sacrifico, pero que también mi contexto de vida tampoco me las permitiría. Entonces, ¿qué pasa? Que también intento compatibilizar muchas cosas para que vayan de la mano. ¿Sabes? E intentar hacer cosas tanto con amigos, con familia, que relacionas con el deporte y con esto para compartir el poco tiempo que tengo haciendo lo que me gusta. Tal cual, poco que añadir, ¿no? Al final solamente eso. El deporte es que además yo me he dado cuenta que es una inversión. El que tú dejes de hacer deporte porque ya que estás muy ocupado, luego cuando estés trabajando te va a ir la mente más lenta, vas a trabajar más lento, te vas a enfermar. O sea, puede ser que un día, por una emergencia, no puedas hacer deporte, pero si todos los días no haces deporte porque dices que estás ocupado, casi seguro que no estás tan ocupado como crees, ¿no? Y estás luego mirando Instagram, ¿no? O Twitter a ver qué pasa. Y lo segundo es que lo tienes que ver como una inversión y es que luego, como tú has dicho, va a funcionar mucho mejor, ¿no? Y por eso la gente que lo prueba, el ejercicio así lo mantiene durante el resto de su vida. Totalmente, es que a veces también, ahora últimamente hay una corriente de que todo es competición, de que si haces algo de deporte tienes que ganar o tienes que hacer distancias súper largas, tienes que... Y al final yo creo que eso también le agobia un poco a la gente en el sentido de que, no, es que si no lo hago bien o si no puedo correr cierta distancia o si no... Al final, tú tienes que intentar hacerlo un poco en el aspecto de que a ti te haga sentirte bien y que te divierta y olvídate de todo. Pásatelo bien, que al final, si tú te lo pasas bien y si te diviertes, todo va a funcionar, como yo digo. Brutal. Pues nada, no me parece mejor forma de terminar la entrevista, José Ramón. Solamente agradecerte pues que hayamos tenido esta charla en directo. Al final, bueno, hemos tenido muchísimas en la bici. Muchas veces te he dicho, oye, deberíamos algún día grabarnos hablando cuando hemos salido en la bici. Ha tenido que ser así, de esta manera, pero bueno, por lo menos creo que una parte de lo que tenemos que transmitir, creo que, o espero que le llegue a los oyentes. Así que muchísimas gracias bueno, por tu tiempo. Gracias a ti, Manu. Es mi primer podcast. No sé si lo habré hecho bien o mal, pero bueno, al final eh, quiero también intentar ayudar a la gente que se encuentre en mis circunstancias y que le sea o vean difícil el hecho de compatibilizarlo todo.
y si uno quiere puede, que eso, que sean conscientes y es cuestión de organización y de plantearse las cosas y de preferencias y que lo que sí tienen que tener claro es que estamos hechos para movernos y que el movimiento es vida y que el movimiento da mucha energía para conseguir muchas cosas. Así que gracias a ti por darme e implementarme un poco eso en mi vida, que recuerdo cuando recurrí a ti porque eh, buscaba así a alguien cercano, pero no cercano en cuanto a distancia, sino cercano en cuanto al día a día, que no, porque veía que había una movida de entrenadores, nada más que con gráficas, con datos, con esto, con lo otro, ¡fua! Y yo eso me asustaba un montón al principio, digo, ¿pero qué es esto? Porque yo no sabía nada del ciclismo. Y la verdad es que cuando vi cosas que tú publicabas, escuchaba el podcast y entendía las cosas, pero también tenía su parte científica, pero también su parte llana, como yo digo, del día a día. Y al final pienso que esa es la clave de perdurar en el tiempo y gracias a eso cada día soy un poco más ciclista. Qué bueno, macho. Pues nada, te dejo. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Manu, un fuerte abrazo. Nos vemos en la bici.